Tratado de Metapsíquica por Charles Richet, 1925. Sumérgete en el audiolibro Tratado de Metapsíquica, el primero de una trilogía escrita en 1925 por Charles Richet, una obra que rasga el velo entre lo conocido y lo imposible. Este libro no solo recoge fenómenos inquietantes, telepatía, clarividencia, objetos que surgen de la nada, sino que lanza un desafío, demostrar que hay verdades ocultas que la ciencia aún no puede atrapar. En un mundo cegado por certezas, Richet te invita a explorar lo que acecha más allá, con una narrativa que acelera el pulso y despierta la mente. Este es solo el comienzo de un viaje en 3 partes que promete desmantelar tus ideas sobre la realidad. ¿Te atreves a dar el primer paso? Charles Richet, nacido en París en 1850, no era un simple visionario. Fisiólogo galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1913 por su trabajo en anafilaxia, Richet también fue un intrépido explorador de lo paranormal. Como presidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, estudió fenómenos que otros ignoraban, con la precisión de un científico y el fervor de un buscador de verdades. Este tratado, el primero de sus 3 grandes tratados, refleja su obsesión por iluminar las sombras de lo inexplicable, forjando un legado que aún estremece. Datos fascinantes envuelven este libro como un susurro del pasado. Dedicado a los pioneros del espiritismo William Crookes y Frederick Myers, conecta con los experimentos más audaces de su era. Richet presenció sesiones con la médium Eusapia Palladino, donde mesas danzaban y formas espectrales cobraban vida, momentos que describe con un rigor que corta el aliento. Publicado en un torbellino de espiritismo y escepticismo, este primer tomo no solo desafió a sus críticos, sino que sembró las raíces de la parapsicología moderna. El equipo de Doblando Realidades ha resucitado esta obra maestra, convirtiendo el texto de 1925 en un audiolibro que captura su esencia perturbadora y la trae al presente con una intensidad que atrapa. Su trabajo revive el comienzo de una trilogía que promete llevarte cada vez más profundo en el abismo de lo desconocido. Escuchar este tratado de metapsíquica es abrir una puerta prohibida, sabiendo que es solo el primer umbral de 3. Prepárate para un viaje sonoro que desmorona tus certezas y te deja ansioso por los secretos que aguardan en los próximos libros. ¿Qué revelaciones esconde Richet en esta trilogía? Descubre el inicio de un misterio que no te soltará. Pero cuidado, una vez que entres, querrás llegar hasta el final. Libro primero. De la metapsíquica en general. Definición y clasificación. Los hombres han comprobado en todos los tiempos que hechos singulares, irregulares e imprevistos se mezclan con los acontecimientos ordinarios de su vida cotidiana. No pudiendo encontrar explicación racional, han supuesto la intervención de fuerzas sobrenaturales y la acción de dioses o demonios todopoderosos. Paulatinamente, con los progresos de los actuales conocimientos, la fe en tales injerencias divinas o demoníacas en nuestros pequeños asuntos humanos ha perdido terreno. Cuando se trata de una aurora boreal, de un eclipse, de un cometa o simplemente de un temporal, ya no se ven en ellos sino fenómenos naturales, respecto de los cuales se ha conseguido precisar determinadas leyes. Cuando se trata de la epilepsia o de un ataque histérico, a nadie se le ocurre evocar a Hércules o Satanás. No obstante, nuestras ciencias, a pesar de sus admirables progresos, no han podido hallar la razón de ciertos fenómenos excepcionales a los cuales no son aplicables las leyes hasta hoy conocidas de la física, la química y la fisiología. Y como estos acontecimientos y estas fuerzas son inexplicables para la ciencia clásica, ésta ha tomado el cómodo partido de ignorarlos,
pero se acepten o se nieguen, no por eso dejan de existir estos hechos singulares. Nos ha parecido necesario hacer la exposición metódica de estos fenómenos en conjunto. Es inadmisible que, por raros que sean, no estén sometidos también a leyes y, consiguientemente, deban de ser accesibles al estudio, es decir, a la ciencia o, cuando menos, a un estudio de lo sobrenatural y de lo oculto. Sin embargo, las palabras sobrenatural y supranormal de F.R. Myers son inaceptables, porque en el universo no puede existir sino lo natural y lo normal. Un hecho existe. Es necesariamente natural y normal. Rechazamos, pues, las palabras supranormal y sobrenatural, igualmente que la palabra oculto, porque ciencias ocultas significa sencillamente que son misteriosas y, por consecuencia, inexplicables para el hombre. En 1905 propuse el término metapsíquica, que ha sido unánimemente aceptado. Esta palabra tiene por sí, y esto es digno de hacerse notar, la autoridad de Aristóteles. Cuando éste trató de las fuerzas físicas, quiso escribir a continuación un capítulo sobre las grandes leyes de la naturaleza que rebasan las materias propias de la física, y tituló el libro, Más allá de las cosas físicas. Pasemos ahora a definir la metapsíquica. Es característico del hecho metapsíquico, cualquiera que sea, el que parece ser debido a una inteligencia desde el momento que conocida, humana o no humana. En la naturaleza no se ve inteligencia más que en los seres vivos, ni en el hombre otro origen de conocimiento que los sentidos. Dejamos a la psicología clásica el estudio de la inteligencia de los animales y de la especie humana. Los fenómenos metapsíquicos son otros. Parece que son debidos a fuerzas inteligentes desconocidas, comprendiéndose en las mismas los sorprendentes fenómenos intelectuales de nuestras inconsciencias. La metapsíquica, dejando de lado la psicología, cuyo objeto está claramente limitado, es la sola ciencia que estudia las fuerzas inteligentes. Todas las demás fuerzas que los sabios han estudiado y analizado hasta el presente, desde los puntos de vista de sus causas y efectos, son fuerzas ciegas, sin conciencia propia, desprovistas de toda. Cuando, en 1905, presenté por primera vez en mi memoria presidencial el vocablo metapsíquica a la SPR de Londres, M.W. Lutosławski me hizo observar que, en un escrito polaco, se encontraba sugerida esta palabra, aun cuando por nociones bastante distintas. Wojak propuso el término parapsíquica, que no ha prevalecido, mientras que el vocablo metapsíquica ha ido adoptándose por todas partes. Propósito, o en otras palabras, sin personalidad ni voluntad. El cloro se combina con el sodio sin que pueda sospecharse la más mínima fracción de inteligencia en ninguno de ambos elementos. El mercurio se dilata por el calor, sin que comprenda nada ni pueda modificar tal acción física. El Sol proyecta sus rayos caloríficos, eléctricos y luminosos en los espacios, sin intención alguna voluntaria, sin fantasía, sin elección ni personalidad pensante. Esto supuesto, las fuerzas que determinan los presentimientos, las telepatías, los movimientos de objetos sin contacto, las apariciones y ciertos fenómenos mecánicos y luminosos no parecen ser ciegas e inconscientes como el cloro, el mercurio y el sol. No tienen el carácter de fatalidad inherente a los fenómenos mecánicos y químicos de la materia. Dijérase que están dotados de entendimiento, voluntad, intenciones, que quizás no son humanas, pero que en todo caso se parecen a las voluntades e intenciones humanas. La intelectualidad, o sea, la elección, la intención, decisión conforme a alguna voluntad personal lo conocida, constituye el carácter de todo fenómeno metapsíquico. Yo dividiría la metapsíquica en objetiva y subjetiva. La primera menciona, clasifica, analiza ciertos fenómenos externos, perceptibles por nuestros sentidos, de naturaleza mecánica, física o química, que no dependen de fuerzas conocidas en la actualidad y que parecen tener carácter inteligente.
La metapsíquica subjetiva estudia los fenómenos que son exclusivamente intelectuales. Estos se caracterizan por la noción de ciertas realidades que nuestras sensaciones han podido revelarnos. Todo ocurre cual si poseyéramos una facultad misteriosa de conocimiento, una lucidez que nuestra clásica psicología de las sensaciones no puede todavía explicar. Propongo que esta nueva facultad se denomine criptestesia, o sea, sensibilidad cuya naturaleza nos escapa. La metapsíquica subjetiva es, pues, la ciencia que trata de los fenómenos únicamente mentales y que se puede admitir sin cambiar nada a las leyes conocidas de la materia viva o inerte, ni a las diversas energías físicas, luz, calor, electricidad, atracción, etcétera, etcétera, que tenemos la costumbre de medir y determinar. Al contrario, la metapsíquica objetiva trata de ciertos fenómenos materiales que la mecánica ordinaria no puede explicar: movimiento de objetos sin contacto, casas encantadas, fantasmas, materializaciones que pueden fotografiarse, sonidos, luces, realidades tangibles, todas ellas y accesibles a nuestros sentidos. Dicho en otras palabras, la metapsíquica subjetiva es interna, psíquica y no material. La metapsíquica objetiva es material y externa. El límite entre ambos órdenes de fenómenos es algunas veces incierto, pero frecuentemente está tan bien marcado que no es posible confusión de ninguna clase. Por ejemplo, en París, el 11 de junio de 1903, fue formalmente indicado el asesinato de la reina Draga, por una medium que no tenía conocimiento racional posible del crimen que se cometía en Belgrado, en el preciso instante que ella lo revelaba en la capital de Francia. Este es un hecho de metapsíquica subjetiva. Eusapia Paladino pone sus manos a 50 centímetros de altura de una pesada mesa. Se le sujetan a aquella las manos, los pies, las rodillas, el tronco, la cabeza, la boca. Entonces la mesa se levanta sobre sus 4 patas sin contacto. Hecho de metapsíquica objetiva. Frecuentemente los fenómenos participan de las dos metapsíquicas a la vez. En tales casos, la disociación es difícil, cuando no imposible. A ve aparecer la imagen B, de su padre moribundo. Evidentemente será una visión puramente subjetiva si otras personas se encuentran junto a A y no ven nada. Pero si la imagen de B, al mismo tiempo que aparece a A, ha sido vista por otras personas, ha podido ser fotografiada y ha dejado señales sobre las placas sensibles, no constituye entonces solamente un hecho subjetivo, sino también objetivo, porque existe en él un fenómeno material, y la visión que ha tenido A no es ya un fenómeno subjetivo. La frecuencia de los fenómenos subjetivos es mucho mayor que la de los objetivos. Los médiums que producen fenómenos objetivos son raros. Además, cuando se producen fenómenos materiales, casi siempre existen simultáneamente hechos importantes de metapsíquica subjetiva que se encuentran mezclados con ellos. La metapsíquica puede, en consecuencia, definirse una ciencia que tiene por objeto los fenómenos mecánicos y psíquicos, debidos a fuerzas que parecen inteligentes o a potencias desconocidas latentes en la inteligencia humana. Es, pues, una ciencia profundamente misteriosa todavía. Este mismo misterio obliga a emprender su estudio con una prudencia científica extremada. ¿Existe la metapsíquica? Es preciso sentar esta cuestión, porque para muchos sabios, nada de lo que se cita en el dominio del magnetismo o del espiritismo merece ser tomado en serio. No es posible, alegan, hacer una ciencia con comadrerías, y no son otra cosa los relatos esparcidos que pueden aportarse. Las alucinaciones, referidas detalladamente por personas ingenuas, pertenecen al dominio de la enajenación mental, y las sesiones dadas por los médiums son vulgares embaucamientos. Los médiums que pretenden poseer o estar dotados de virtudes sobrenaturales y que se dicen intermediarios entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, son alucinados o farsantes.
Tan pronto como se toman precauciones contra la credulidad y el engaño, se acaba siempre por descubrir el error o la impostura. Ante comisiones investigadoras con alguna autoridad científica, no ha podido jamás establecerse un hecho irrecusable de lucidez o de movimiento de objetos sin contacto. Si se eliminan las casualidades, las faltas de observación, las supercherías, no queda más de la llamada metapsíquica que una ilusión inmensa. A medida que las condiciones son más rigurosas, los fenómenos se hacen menos intensos y, finalmente, se desvanecen. Toda ciencia con pretensiones de experimental y que se apoya sobre experiencias que no se pueden repetir, no es una ciencia. Afirman los metapsíquicos hechos extraordinarios, inverosímiles, que trastornan cuanto la ciencia ha considerado hasta ahora como verdadero, pero son incapaces de dar las pruebas, porque hasta el presente éstas han escapado a toda investigación metódica. No somos nosotros los que hemos de probar que los hechos afirmados son falsos, sino vosotros quienes habéis de confirmar que son verídicos. Y finalmente, aun cuando nosotros viéramos tales hechos extraños, nos creeríamos engañados o ilusionados, porque os movéis entre impostores, y vuestras afirmaciones son demasiado absurdas para ser veraces. Tal suele ser el lenguaje de honorables sabios que niegan toda realidad a la metapsíquica. Si tuvieran razón, sería atrozmente inútil, efectivamente ridículo. Este libro podría titularse Tratado de un error. Pero, por nuestra parte, y de ello intentaremos dar pruebas abundantes, creemos que estos hechos, denominados ocultos porque no son comprendidos, existen en realidad. Hemos leído y releído, estudiado y analizado las obras que se han escrito sobre esta materia, y declaramos absolutamente inverosímil, imposible incluso, que hombres probos e ilustres como Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Reichenbach, Russell Wallace, Lombroso, Williams James, Schiaparelli, F.R. Myers, Olner, A. de Rochas, Ochorovich, Morselli, Sir William Barrett, Ed Gurney, Camilo Flammarion y tantos otros, se hayan dejado engañar veces y veces por impostores, a pesar de su ciencia y su vigilante atención, y que fueran todos ellos víctimas de una asombrosa credulidad. No es posible que todos y siempre hayan podido ser tan ciegos para no descubrir los fraudes que han debido ser burdos, tan imprudentes que resolvieran sobre conclusiones falsas, ni tan torpes que jamás unos ni otros hubieran podido conseguir una sola experiencia irreprochable. Estos experimentos merecen meditarse seriamente a priori, en lugar de ser rechazados con menosprecio. La historia de las ciencias enseña que los descubrimientos más sencillos han sido rechazados a priori, bajo pretexto de que los mismos eran contradictorios con Acuellas. La anestesia quirúrgica fue negada por Magendie. La acción de los microbios fue protestada durante 20 años por los miembros de todas las academias. Galileo fue reducido a prisión por haber afirmado que la Tierra da vueltas. Boileau declaró que el teléfono era la ventriloquia. Lavoisier afirmó que no cae piedra alguna del cielo, porque en tales regiones no existen piedras. La circulación de la sangre no fue admitida hasta después de 40 años de estériles discusiones. En un discurso pronunciado en 1827 en la Academia de Ciencias, mi bisabuelo P.S.I.R. consideró como una locura la idea de que mediante tuberías se pudiera elevar el agua a los altos de cada casa. En 1840, J. Müller afirmó que jamás podría medirse la velocidad del influjo nervioso. En 1699, he aquí cómo osa expresarse un ilustre sabio inglés, Lord Kelvin. Tengo empeño en negar toda verosimilitud a la tendencia en aceptar esta desdichada superstición del magnetismo animal, de las mesas giratorias, del espiritismo, del mesmerismo, de la clarividencia y de los golpes llamadores. No existe un séptimo sentido de naturaleza mística. La clarividencia y el resto son resultado de impostura voluntaria, mezcladas con malas observaciones obrando sobre mentalidades de espíritus inocentes y confiados. Niega. Esto es bastante más cómodo.
no se digna observar, estudiar ni probar. Tal es el grado de ceguera a que ha sido conducida una de las más grandes inteligencias de nuestra época. Papin construyó el primer buque a vapor. 100 años más tarde, Fulton resucitó el descubrimiento y no fue reconocido como verdaderamente aplicable a la navegación hasta pasados 20 años, cuando, en 1892, guiado por mi ilustre maestro Marey, hice mis primeros ensayos de aviación, no encontré más que incredulidad, desdén y sarcasmo. Podría escribirse un libro refiriendo las tonterías dichas a propósito de cada nuevo descubrimiento y contra los inventos mismos. Es preciso recalcar que estos comentarios no se refieren a lo que piensa el vulgo. La opinión vulgar no tiene importancia alguna, sino a los sabios. Estos se imaginan que han trazado límites infranqueables para la ciencia futura. Como dijo ingeniosamente C. Flammarion, convertidos en mojones, ponen límites al camino del progreso. Cuando declaran que tal o cual fenómeno es imposible, confunden lastimosamente lo que es contradictorio con la ciencia y lo que es nuevo en la misma. Es preciso insistir, porque esta es la causa fundamental del lamentable equívoco. Los cuerpos se dilatan por el calor. En consecuencia, si alguien afirma que el mercurio, el cobre, el plomo, el hidrógeno, no se dilatan cuando se les calienta en las condiciones ordinarias de los procedimientos experimentales, yo tendré el derecho de negar esta afirmación, porque existe flagrante contradicción entre la misma y los hechos observados, comprobados y estudiados diariamente. Pero si, por otra parte, se presenta un sabio afirmando que se ha descubierto un metal nuevo que, en lugar de dilatarse por la acción del calor, experimenta una contracción, no me asistirá ciertamente el derecho de negar a priori. Por inverosímil que sea esa anomalía respecto a las leyes de la física, mi deber será, so pena de una vituperable presunción en caso contrario, comprobar esta aseveración singular, porque se trata de una substancia nueva, quizás diferente de las demás. Toda verdad nueva es de una inverosimilitud extraordinaria. Esto se ofrece a cada instante en la evolución de las ciencias, y tan pronto un investigador cualquiera emite una, suscita la misma todas las indignaciones. En lugar de comprobarse, se niega. Claudio Bernard afirmó que los animales fabrican azúcar. Enseguida, las objeciones se multiplicaron. Es romper la armonía del mundo viviente admitir la formación de azúcar por los animales. Los vegetales lo producen y los animales lo consumen. El azúcar encontrado en los organismos animales había sido almacenado por la alimentación, o bien, era resultado de una alteración cadavérica. En una palabra, el azúcar no puede ser fabricado por un organismo animal. Ya se sabe a lo que tales frases han quedado reducidas. Supongamos que no se tiene todavía conocimiento alguno de las propiedades atractivas del imán, y que éste sea un cuerpo tan raro que apenas pueda encontrarse. Llega un viajero que ha visto uno y cuenta que existe un cuerpo que atrae el hierro. Su afirmación provocará una indignación y una denegación universal. ¿Por qué tiene el hierro una propiedad que no posee el cobre, el plomo, ni ningún otro cuerpo? ¿Por qué ha de existir un cuerpo que tenga atracción? Nunca ha visto nadie cosa parecida. Si la misma es cierta, no se evidenciará sino pasado largo tiempo. 1. Todo lo que se ignora parece inverosímil siempre, pero las inverosimilitudes de hoy se convierten en las verdades elementales del mañana. Para no citar más que descubrimientos casi contemporáneos, los que por mi avanzada edad he podido ver desarrollarse ante mis propios ojos, elegiré 4, que en 1875 habrían parecido cosas monstruosas, absurdas, inadmisibles. 1. Se puede oír en Roma la voz de un individuo que habla en París, teléfono. 2. Se pueden encerrar en una botella los gérmenes de todas las enfermedades y cultivarlos en una vitrina. Bacteriología. 3.
Se pueden fotografiar los huesos de las personas vivas, rayos X. 4. Se pueden transportar 500 cañones a través del espacio con una velocidad de 300 km por hora. Aeroplanos. A quien en 1875 hubiera hecho estas atrevidas afirmaciones, se le habría tomado por loco de atar. Nuestra inteligencia rutinaria es de naturaleza tal que rehúsa admitir lo que no es corriente. En efecto, para bien examinar los hechos que nos rodean, es necesario contentarse con decir: hay hechos habituales y otros que no lo son. No debemos añadir más. Sobre todo, es preciso guardarse de establecer dos clases de hechos, los que pueden comprenderse y los incomprensibles, porque en verdad no hemos comprendido nada, absolutamente nada, de ninguna de las grandes o pequeñas verdades de la ciencia. ¿Qué es la materia? ¿Es la misma continua o discontinua? ¿Qué es la energía eléctrica? ¿La hipótesis del éter es comprendida por los que la profesan? Comprendemos la atracción cuando vemos caer de nuevo una piedra sobre el suelo después de tirarla al aire. Los gases se combinan para formar un nuevo cuerpo, diferente de aquellos, y en el líquido formado se encuentran los mismos átomos que en los gases combinados. Lo comprendemos bien. ¿Por qué un óvulo fecundado por un zoospermo puede producir, según sus orígenes, un perro, un erizo de mar, un elefante o un Miguel Ángel? ¿Por qué la araña teje su tela? ¿Por qué las golondrinas cruzan los mares? Estas maravillas no nos sorprenden porque estamos acostumbrados a ellas, pero es preciso tener el valor de reconocer que, por habituales que las mismas sean, son al mismo tiempo absolutamente misteriosas. Los hechos de la metapsíquica no son más ni menos misteriosos que los de la electricidad, de la fecundación y del calor, pero no son tan frecuentes, y en ello está la diferencia. En consecuencia, sería enorme el absurdo de no quererlos estudiar con la excusa de que no son habituales. 1. Es cosa corriente que los observadores y los autores que se ocupan en metapsíquica muestren impertinente tendencia a considerar sus investigaciones como las únicamente exactas y a rechazar en absoluto las de los demás. He podido comprobar un curioso ejemplo de las necedades que el miedo a lo desacostumbrado, neofobia, puede inspirar a un sabio honorable, cuando, en la exposición de París del 1900, presenté a los miembros del Congreso de Psicología un niño español de 3 a 3 años y medio de edad, Pepito Arriola, que tocaba el piano de una manera asombrosa. Componía marchas épicas y fúnebres, valses, habaneras, minuetos, y ejecutaba de memoria una veintena y quizás más de piezas difíciles. Las 100 personas del Congreso le escucharon y aplaudieron. Este pequeño pianista, verdadero prodigio de precocidad, lo llevé a mi casa, y en mi salón, 2 veces durante el día y otra por la noche, ante numerosas personas diferentes, tocó en mi piano, lejos de su madre, y el caso fue que un psicólogo americano, M. Scripture, anunció 4 años después que yo había sido víctima de una ilusión, y que las piezas escuchadas no habían sido tocadas por Pepito Arriola, demasiado pequeño para ello, sino por su madre. Amer, Journal of Psychology, 1905. La incredulidad llevada a este grado de aberración es digna de la credulidad del ilustre geómetra Chasles, que mostraba orgulloso una carta autógrafa en francés de Vercingetorix a Julio César. El escepticismo de M. Scripture es de la misma índole que la credulidad de M. Chasles. Escuchadas para más. Así, salvo excepciones, cuando uno se ha ocupado mucho y exclusivamente en telepatía y metapsíquica subjetiva, concede una importancia preponderante a la misma y rehúsa admitir los fenómenos de telequinesia y de ectoplasmia, por bien comprobados que los mismos sean. Este es el caso de muchos miembros de la Sociedad Inglesa de Investigaciones Psíquicas. Se muestran fácilmente satisfechos cuando se trata de transmisión mental,
aunque la misma sea muchas veces explicable por coincidencias. Pero cuando se presenta la cuestión de fenómenos físicos, exigen imposibles pruebas, aun en las ocasiones en que éstas son innecesarias para la demostración. Inversamente, otro experimentador que ha creído ver una materialización superficialmente estudiada, la considera como bien establecida, pero se muestra con una severidad exagerada y ridícula para las transmisiones de pensamiento o las materializaciones descritas por otros observadores, quizás tan competentes como él. Cuando un fenómeno es raro, no se le admite si no ha sido personalmente comprobado, aunque pueda explicarse por verdades nuevas. Por lo tanto, sería menester que no fuéramos menos personales, y que nuestra crítica, por severa que sea, tal como realmente debe ser, procurara ejercerse tanto, si no más, sobre nuestras propias experiencias que respecto a las ajenas. Si me permito criticar la mentalidad de los sabios en cuanto a la metapsíquica, es porque he cometido el mismo error. No he seguido los métodos de trabajo empleados para el estudio de las otras ciencias. Antes de estudiar en los libros, hice experimentos. Comencé por formarme una convicción personal que no fue de ninguna manera fruto de obras estudiadas o leídas. Más tarde, leí y medité los trabajos de los experimentadores antiguos y contemporáneos que se han dedicado a estas investigaciones. Entonces quedé realmente estupefacto ante la cantidad de pruebas precisas, y entre experimentos propios y ajenos, he acabado por adquirir la profunda convicción de que la metapsíquica es una verdadera ciencia a la que es preciso tratar como a todas las demás metódica, laboriosa y devotamente. ¿Por qué negarlo? Estos fenómenos desacostumbrados son reales. 1. Existe una facultad de conocimiento diferente de las facultades ordinarias. 2. Existen movimientos de objetos diferentes de los movimientos acostumbrados. Por lo tanto, sería enormemente absurdo no querer estudiar los fenómenos raros por los métodos que tan felizmente se emplean para las otras ciencias, o sean la observación y la experiencia. Claudio Bernard formuló admirablemente las condiciones diversas de las ciencias de observación y de las ciencias de experimentación. La metapsíquica participa de unas y de otras. Frecuentemente es experimental como la química y la fisiología, pero asimismo se acerca con frecuencia a las ciencias tradicionales como la historia, debido a que a veces se limita al único apoyo del testimonio humano. La parte experimental debe tratarse como una ciencia de tal categoría, con el desarrollo ordinario de los medios técnicos de investigación. Balanzas, fotografías, métodos gráficos. Los metapsíquicos deben emplear todos los procedimientos de comprobación puestos en práctica por los fisiólogos. No veo diferencias esenciales en los métodos, a no ser que los químicos y fisiólogos trabajan con materiales que pueden procurarse fácilmente, mientras que para hacer una experiencia metapsíquica es preciso un medium, sujeto raro, ligero, eminentemente fantasioso, que es preciso manejar con diplomática finura y constante cuidado. Pero una vez ha comenzado el experimento, se debe continuar con tan extremado rigor como la experiencia sobre la presión arterial o sobre la combustión del acetileno. En todo experimento, cualquiera que sea, jamás se consigue ser absolutamente dueño de todas las condiciones. Este es un axioma de método científico todavía más exacto para la metapsíquica que para las demás ciencias. Es quizás necesaria la oscuridad y el silencio, o el ruido. Aún quizás precisas ciertas condiciones psicológicas aún mal determinadas. Después de todo, así ocurre siempre que una ciencia se inicia. En la fase embrionaria se ignoran las condiciones necesarias para el desarrollo de los hechos que se trata de probar, y entonces se cometen a cada instante, por ignorancia, groseros errores y se fracasa cuando ingenuamente se creía haber reunido todas las condiciones para el éxito. La metapsíquica, como ciencia de observación y de tradición,
Es rica en documentos de todas clases. Estos tienen un valor sumamente desigual, y es preciso hacer una selección, separando el grano de la cizaña mediante una crítica severa. Pero condenar el método de tradición sería absurdo. ¿No son acaso hijas de la tradición todas las ciencias históricas? ¿No fue la medicina, hasta Claudio Werner y Pasteur, una ciencia de observación? ¿No lo es en gran parte aún en la actualidad? Según un gran fisiólogo, una observación bien tomada vale tanto como una buena experiencia. Esto es seguramente algo exagerado, porque la certeza que proporciona una observación es siempre de menos valor que la evidencia dada por una buena experiencia. Sin embargo, las ciencias de observación son algunas veces profundas y sólidas, y sería una locura pretender rechazarlas. Pero no hay motivo para oponer un método al otro, cuando la observación y la experiencia conducen a los mismos resultados, se confirman una a otra. En consecuencia, hay en este libro para la lucidez, para los movimientos de objetos, telequinesia, y para las materializaciones 2 capítulos, uno de experiencias y otro de observaciones. El método de experimentación es relativamente fácil, mientras que el de observación ofrece grandes dificultades. Los documentos son dudosos muy frecuentemente. En verdad existen en gran número, demasiado crecido ciertamente, y la ciencia metapsíquica se encuentra llena de experiencias mal hechas y observaciones mal tomadas que la complican extraordinariamente. Además, los que la cultivan, en lugar de tomarla por una ciencia y tratarla con el rigor que merece por tal categoría, la miran como adeptos de una religión. Error grave que ha tenido consecuencias deplorables. Los espiritistas han querido mezclar la religión con la ciencia, y esto ha redundado en gran perjuicio de la segunda. No es que yo quiera condenar los esfuerzos de los espiritistas vituperándoles. Esto sería una ingratitud, cuando los sabios oficiales, seguidos por la inmensa mayoría de las gentes, rechazaban desdeñosamente, sin examen y frecuentemente con una insigne mala fe, los trabajos de Crookes, de Wallace, de Solner. Los espiritistas los acogieron y valerosamente emprendieron la continuación de la labor iniciada. Pero, de repente, en lugar de hacer obra científica, hicieron obra religiosa. Han rodeado de misticismo sus sesiones, haciendo plegarias cual si se encontraran en una capilla, hablando de regeneración moral, preocupándose ante todo por el misterio, satisfechos de conversar con los muertos y perdiéndose en infantiles divagaciones. No han querido comprender que las cosas de la metapsíquica no son del todo las cosas del más allá, ni que quizás su más allá no existe. El más allá les ha perdido, y se han anegado en teologías y teosofías pueriles. Cuando un historiador estudia las capitulares de Carlomagno, no piensa ciertamente en el más allá. Cuando un fisiólogo observa las contracciones musculares de una rana, no habla tampoco de esferas ultraterrestres. Cuando un químico dosifica el nitrógeno de la lecitina, no se entrega a ninguna fraseología sobre las supervivencias humanas. En metapsíquica es preciso hacer lo mismo, dejando de soñar con mundos etéreos y emanaciones anímicas. Es menester no desorientarse, estar por encima de toda teoría y preguntarse muy humildemente si tal o cual fenómeno que se estudia es verdadero, sin pretender deducir los misterios de nuestros destinos anteriores o ulteriores. Por ejemplo, cuando se estudia la criptestesia y se busca si tal sensitivo, sin ninguna señal por nuestra parte, indicará el nombre en el cual se piensa, toda nuestra vigilante atención debe consistir en no dar ninguna señal, absolutamente ninguna, y en comparar las letras dichas por el sujeto con las del nombre pensado, calculando la probabilidad de 1 sobre 250, porque el alfabeto consta de 25 letras. Si se estudia telequinesia, es preciso sujetar los miembros del médium bien sólidamente para que la mesa no pueda ser movida por sus manos, sus pies o por un artificio cualquiera. El más allá no me interesa.
Me apasiono por estas tareas modestas que es preciso tener el valor de proponerse, sin meditar sobre la inmortalidad de las almas. Cuántas preciosas observaciones, admirables experiencias, han sido desnaturalizadas, deformadas por el perpetuo y nocivo prurito de formar las bases de una nueva religión. La religión espiritista es el enemigo de la ciencia. Y yo tomaría gustoso para el epígrafe de todos nuestros estudios una expresión tomada de la Biblia. Omnia in numero et pondere, dice el Eclesiastés, principio admirable que se aplica a todas las ciencias y que es la negación de la mística religiosa. Si se precisa una religión, afirmaríamos que es la de la verdad desnuda, sin composturas ni frases hueras. Comprobemos los fenómenos, procuremos enlazarlos en conjunto por una teoría cualquiera, tan verosímil como sea posible, pero no sacrifiquemos jamás la teoría a los hechos, los cuales son ciertamente verdaderos, mientras aquella probablemente es falsa. No pocas veces los fenómenos metapsíquicos parecen llevarnos a conclusiones nebulosas sobre la inmortalidad de los humanos, las emanaciones de una voluntad desconocida, la reencarnación y hasta sobre fluidos inteligentes procedentes de nosotros mismos o de los difuntos. He procurado defenderme, aun cuando no he podido lograrlo completamente, contra estas teorías prematuras. ¿De qué han servido los voluminosos libros de alquimia anteriores a Lavoisier? Hizo más él con su balanza que las disertaciones de Goclenius, Agripa y Paracelso. Si queremos que la metapsíquica sea una ciencia, comencemos por establecer los hechos con fijeza. Los que nos sigan irán más lejos, no lo dudo, pero nuestra misión actual es más modesta. Tengamos el pudor de la moderación inherente a la ignorancia. Y sin embargo, la metapsíquica, bajo determinados aspectos, no es casi comparable a las demás ciencias. Se trate de metapsíquica subjetiva o de metapsíquica objetiva. Los fenómenos parecen debidos a una inteligencia. Cuando ésta no existe en las manifestaciones diversas de la energía. Es posible que esta inteligencia que aparece en las manifestaciones metapsíquicas sea simplemente humana. Pero en tal caso, es una región de la mente que nos es enteramente desconocida, porque revela de las cosas lo que nuestros sentidos no bastan a revelar, y obra sobre la materia de otra manera que por contracciones musculares. En todo caso, el dominio de las cosas metapsíquicas es diferente del de las demás fuerzas, que son ciegas e inconscientes. Quizás un día llegue a probarse que las fuerzas metapsíquicas productoras de los fenómenos son tan inconscientes como el calor y la electricidad. Entonces la metapsíquica entrará en los cuadros de la física clásica, de la psicología clásica, consiguiendo un progreso inmenso. Lejos de afligirnos o turbarnos, nos sentiremos más bien dichosos, porque existe un dolor intelectual que nadie puede sentir más intensamente que yo, de suponer fuerzas desconocidas, arbitrarias y fantasiosas junto a todo lo que es inteligente. Pero esta época no ha llegado todavía, y provisionalmente sentaremos las siguientes conclusiones. 1. Que los hechos de la metapsíquica son reales. 2. Que es preciso estudiarlos sin preocupaciones religiosas, como se estudian las demás ciencias. 3. Que parecen dirigidos por inteligencias, humanas o no humanas, de las cuales no comprendemos más que parcialmente las intenciones. Historia. Los hechos y los descubrimientos se suceden tan entrelazados, que toda división en períodos distintos ha de ser necesariamente artificial. No obstante, es preciso hacerla para aclarar en lo posible este conjunto oscuro y profuso. Proponemos los 4 períodos siguientes. 1. Período mítico, que llega hasta Mesmer 1778. 2. Período magnético, que comprende desde Mesmer a las hermanas Fox 1847. 3. Período espiritista, de las hermanas Fox a Williams Crookes 1847-1872.
4. Período científico, que comienza con Williams Crookes. Puedo esperar que este libro ayudará a inaugurar un quinto período. ¿Clásico? 1. Período mítico. Es objeto de los historiadores más que de los sabios, buscar en las religiones antiguas y las viejas tradiciones populares todo cuanto se ha dicho respecto a lo sobrenatural, lo oculto, la magia y lo incomprensible. Este viaje a través de los libros sagrados, las cabalas y las magias, tiene muy escaso interés científico. En casi todas las religiones han desempeñado los milagros y las profecías un gran papel. Ciertas creencias religiosas tienen quizás el origen en verdaderos fenómenos metapsíquicos, tomando telequinesias por milagros y premoniciones por profecías. Pero, ¿qué garantía pueden ofrecernos relatos que datan de 20 siglos, transformados por leyendas sucesivas que conserva un clero tan ignorante como crédulo, cuando se trata de un hecho contemporáneo, estudiado en un laboratorio por sabios experimentados, con todos los recursos de la técnica instrumental moderna? Vacilamos frecuentemente en sentar una conclusión. ¿Cómo, pues, podemos afirmar nada respecto a historias inverosímiles que se remontan a miles de años y desarrolladas ante 3 fanáticos y 4 iluminados? Probablemente no todo es falsedad, pero es imposible separar lo verdadero de lo que no lo es. También dejaremos de lado todos los milagros de las religiones, todos los prodigios que señalaron la muerte de César, la de Jesucristo y la de Mahoma. No obstante, se encuentran en este dilatado período de credulidad y de ignorancia algunos hechos dignos de ser mencionados. Lo es, desde luego, la curiosa historia del demonio de Sócrates. Según afirman formalmente los 2 ilustres discípulos del gran filósofo, Platón y Jenofonte, su maestro pretendía tener un genio familiar, un demonio que le anunciaba el porvenir y a veces le dictaba su línea de conducta. Sócrates pensaba que este ser era extraño a él y diferente de sí mismo, porque le revelaba cosas desconocidas. Este demonio fue lo que en lenguaje espiritista se llama un guía. En el Teéteto, Platón pone en boca de Sócrates: después de mi infancia, gracias al favor del cielo, he sido seguido por un ente casi divino, cuya voz me desaconseja emprender algunas veces determinadas cosas, pero jamás me impulsa a practicar tal o cual acción. Vosotros conocéis a Charmide, el hijo de Glauco. Un día me dijo que quería disputar el premio en los Juegos Nemésicos. Me apresuré a disuadirle de su proyecto, diciéndole: mientras tú me hablabas, he oído la voz divina, no llegará a Nemea. No quiso escucharme. Pues bien, ya sabéis que sucumbió. En la Apología de Sócrates, Jenofonte pone en su boca: oigo esta voz profética durante todo el curso de mi vida, ciertamente más veraz que los presagios sacados del vuelo o de las entrañas de los pájaros. Yo la llamo Dios o demonio, Ho-Daimon Mou. He comunicado a mis amigos las advertencias que he recibido, y hasta el presente nada me ha dicho esta voz que no fuera exacto. Este es un punto sobre el cual Sócrates insistió muchas veces. Las predicciones de su genio familiar están comprobadas siempre. La historia del demonio de Sócrates fue conocida perfectamente en la antigüedad con todos sus detalles. Plutarco habla también de lo mismo. 1. Sócrates, que tenía un entendimiento puro y sereno, era fácil de conmover por lo que le impresionaba, y esto podemos conjeturar que no fue una voz ni un sonido, sino la palabra de un demonio que conmovía en silencio la parte inteligente de su alma. Como las inteligencias de los demonios poseen luz propia, iluminan a los que son susceptibles de tal brillo, no teniendo necesidad de nombres ni de verbos como usan los hombres para hablarse unos con otros. Por tales señales comprenden las imágenes de las inteligencias ajenas, pero las inteligencias propias no las conocen sino los dotados de una propia y divina luz. Cuando Sócrates percibía estas voces, se interrumpía en el curso de una conversación o se detenía en su camino, afirmando para explicar su conducta:
que acababa de oír la voz del Dios. F.R. Myers ha hablado con gran acierto del demonio de Sócrates, y con toda razón, según parece, asimila las voces percibidas por éste con las que desde su infancia oyó Juana de Arco. No encuentra, por otra parte, más que un solo ejemplo auténtico de clarividencia dado por el demonio de Sócrates. El filósofo hablaba con Eutrífon, cuando se detuvo de repente y dijo a sus amigos que retrocedieran. Estos no le escucharon, pero lo pasaron mal, porque se encontraron con una piara de puercos que les atropelló, arrastrándoles por el suelo. Cicerón, en su Tratado de Divina Isone, habla frecuentemente de la predicción del porvenir, como según dice, lo había hecho Sócrates, pero con la singularidad de que él no se admira, sin creer en ella, no rehúsa admitirla. Pienso, dice que realmente existe una adivinación, que los griegos llamaban mantis erre. Si admitimos que existen dioses cuyos espíritus rigen al mundo y que sus bondades velan sobre el género humano, no sé por qué ha de rehusarse admitir la adivinación. Afirma, según testimonio de su hermano Quintus, algunos ejemplos de premonición, particularmente un sueño en el que éste le vio caer de caballo. El hecho resultó real, y Tulio le responde creyendo satisfactoriamente la contestación. La ansiedad que estabas pasando por mí te ha hecho soñar conmigo. La casualidad ha producido la simultaneidad del sueño y del accidente. Cicerón relata otro fenómeno metapsíquico que transcribo abreviado. Dos amigos que habían llegado a Megara fueron a alojarse en dos casas diferentes. Uno de ellos soñó que su camarada le pedía socorro para librarle de ser asesinado. Despertó, y creyendo que no había sido sino un sueño, volvió a dormirse. Pero su amigo le apareció de nuevo y le dijo, «Ya que no has podido salvarme la vida, cuando menos es preciso que me vengues. Se interfectum implaustrum a, caupone esse coniectum, et supra estercus iniectum. Ox omnio comotus manebul vulco praesto ad forlem iuis, quaesis ex eo quies et implaustro, illum perierrilum iugis, morluum erutum esse cauponem, re patefacta, poenas de dice». Y Cicerón, sin asombrarse mucho de esta munición, añade, «Quid ox omnio dici divinus polest». Más adelante dice, hablando de adivinaciones en las cuales cree, aunque un poco, multa falsa imo obscura idque, fortasse nobis, facilius evenit a propinquante sua morte, ute animi futura augurentur. Tácito habla de una visión que tuvo Curtius Rufus. Oblata et species muliebris ultramodum humanum, et audita est vox. Rebuscando detenidamente en la historia, se encuentran numerosos hechos de naturaleza metapsíquica. Pero es imposible sentar ninguna conclusión seria. ¿Quién en la actualidad osaría hablar formalmente de Simón el Mago, de Apolonio de Tiana, así como de Cardano o de Cornelio Agripa? Los magos, brujas y místicos han acabado su papel con la ciencia contemporánea y con la misma metapsíquica sana, tal como hoy nosotros la comprendemos. No obstante, merece ser referida la aparición de un fantasma a Bruto. Plutarco la describe de la siguiente manera. Una noche a altas horas, mientras todos dormían y reinaba en el campamento un silencio absoluto, Bruto se encontraba en su tienda, alumbrada con luz mortecina. Llamó su atención el oír que alguien entraba hasta allí, y dirigiendo su mirada a la puerta del pabellón, reparó en la maravillosa y monstruosa figura de un cuerpo extraño y horrible, que se presentó ante él sin decirle una palabra. Sin embargo, tuvo la firmeza de preguntarle quién era, si hombre o Dios, y qué motivo le había traído allí. «Soy tu ángel malo, Bruto», respondió el fantasma, «y me verás cerca de la ciudad de Filipos». Bruto, sin turbarse, replicó, «Bien, pues allí te veré». El fantasma desapareció acto seguido. Bruto llamó a sus criados y le dijeron que no habían oído ni visto nada. Las voces y las visiones de Juana de Arco entran indudablemente también en los fenómenos metapsíquicos. 2. Solo fueron percibidas por ella sola, de suerte que es preciso admitir que eran subjetivas. Es bastante fácil suponer que fueron simples alucinaciones,
porque fueron seguidas por multitud de hechos reales y predicciones frecuentemente comprobadas para admitir el delirio de una enajenada. No se puede casi dudar que Juana de Arco había sido inspirada. Lo mismo que para el fantasma de Bruto, las apariciones de Lourdes y los milagros de Apolonio de Tiana y Simón el Mago. Es imposible formular una apreciación científica de estos antiguos testimonios, y es preferible admitir como probable, sin pretensiones a ninguna demostración, que la doncella de Orleans tuvo ciertos poderes metapsíquicos. Esta es poco más o menos la opinión de F.R. Myers. Sería muy provechoso estudiar las hagiografías, porque con frecuencia se encuentran santos y santas que tuvieron manifiestamente fenómenos de metapsíquica. La aureola circundando la cabeza, la bilocación, el olor de santidad, la incombustibilidad, las ascensiones, el lenguaje en idiomas extranjeros, la profetización, se encuentran en las vidas de muchos santos: San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Elena, San Alfonso de Ligorio, San José de Copertino, 1603-1663. Dejo voluntariamente de lado la historia de los estigmas y, en general, todos los fenómenos orgánicos observados en los santos, porque esta influencia del espíritu, o sea, del sistema nervioso central, sobre la circulación y la nutrición de tal o cual parte del cuerpo, nervios tróficos, no tiene nada de metapsíquica, y basta referirse a algunas de las publicaciones que los médicos han multiplicado respecto a tales cuestiones. Por mi parte, vacilo en negar todos los antiguos hechos de ascensión, de los cuales Gorres cita por lo menos 72 casos y, según afirma, no los refiere todos. Pero es imposible saber el punto exacto de verdad de tales milagros. El santo que tuvo ascensiones más frecuentes fue, sin duda, San José de Copertino, 1603-1663, beatificado en 1753. Según Gorres, página 308, sus éxtasis y ascensiones no tuvieron solamente por testigos al pueblo y a los religiosos de su orden. El Papa Urbano VIII le vio un día en tal estado, y se asombró extraordinariamente. José, al considerar que se encontraba en presencia del vicario de Jesucristo, cayó en éxtasis y se elevó por encima del suelo. Desde remotos tiempos, y aún en la actualidad, han sido tomadas a burla muchas credulidades. Las ascensiones de los santos, las adivinaciones de sonámbulas, los presentimientos de muerte por los sueños, las curaciones extáticas, los estigmas, las casas encantadas y las apariciones, barajando caprichosamente todas estas creencias en un inmenso menosprecio sin cuidarse de examinarlas. Me parece que esto es una grave falta. Ciertamente que no todo es verdad en tales historias, pero creo también que no todo es falso. Los relatos raros que de tanto en tanto sabemos nos incitan a una sonrisa zumbona y terminamos por convencernos de que son desvaríos. No se desvaría ni miente. Nunca o casi nunca existe superchería en esos relatos fantásticos y muy raramente son los mismos ilusiones absolutas. Se exagera, se transforma, se adaptan las cosas, se olvidan los detalles esenciales y se agregan detalles imaginarios, pero todas estas leyendas contienen algo de verdad. La historia de las ciencias nos confirma que ha sido frecuentemente preciso volver a ideas consideradas en su momento como pueriles. El hipnotismo y, sobre todo, el espiritismo pueden corroborar hasta qué punto las negaciones, cuando se exponen sin examen, hacen que la ciencia, en lugar de avanzar, se fosilice, cuando la rutina y no el amor al progreso anima el espíritu de los sabios. Todos son fenómenos esencialmente metapsíquicos. No es, pues, muy dudoso que estos, tanto para los posesos como para los santos, se han manifestado en todas partes y en el transcurso de todos los tiempos. En la antigüedad, se encuentran igualmente mencionadas las mesas giratorias adivinadoras. Tertuliano habla de las cadenas y de las mesas que profetizan y añade que este es un hecho vulgar. Según Amiano Marcelino, se había construido una mesa sobre la cual había un plato llevando grabadas las 24 letras del alfabeto.
Uno de los asistentes tenía suspendido un hilo con un anillo colgante que se balanceaba sobre aquellas. Se anotaba la letra en la cual la sortija se detenía y se lograba de esta manera una consulta adivinatoria. 2. Período magnético. Con Mesmer todo cambia. Este fue el iniciador del magnetismo animal, que sin poder confundirse con la metapsíquica está, sin embargo, estrechamente unido con la misma. En 1766, Antonio Federico Mesmer, 1733-1815, presentó en Viena, como tesis inaugural del doctorado en medicina, un estudio sobre la influencia fisiológica de los planetas. 1. Durante 10 años, desde 1766 hasta 1776, estudió, reflexionó, ensayando reunir la astronomía con la medicina y buscando activamente el revuelo y la publicidad. En 1778 llegó a París, y al año siguiente publicó su primera obra dogmática. 2. Inmediatamente se comprendió que se trataba de hechos nuevos y extraordinarios. Estuvo en boga la Sociedad Real de Medicina, la Academia de Ciencias y la Facultad intervinieron. Se probó que por los métodos de Mesmer se provocaba determinado estado psicopatológico que podía algunas veces ser eficaz para la curación de enfermedades. La nueva doctrina conquistó enseguida numerosos adeptos, entre los que se contaron médicos, magistrados, próceres sabios. Bien pronto el magnetismo animal fue práctica corriente. Se debió de un modo principal a Puigsegur, quien, modificando los métodos de Mesmer, creó verdaderamente, con Eslon y el naturalista Deleuze, bibliotecario del Jardín de Plantas, el magnetismo animal o sonambulismo provocado tal como se conoce en la actualidad. Mesmer, adoptando la palabra magnetismo, quería decir simplemente acción a distancia, como en otros tiempos Paracelso y Goclenio, cuando hablaban de la acción magnética de los astros o de las sustancias. En este sentido, Mesmer fue más metapsíquico que no lo fueron sus sucesores inmediatos. La magnetización se convirtió, sobre todo, en un procedimiento de terapéutica. No obstante, de una parte a otra, fueron observados hechos metapsíquicos: la acción a distancia, la visión a través de los cuerpos opacos, la clarividencia o lucidez. Pero, y esto no deja de ser bastante singular, casi todos los esfuerzos de los magnetizadores se concentraron en el diagnóstico y terapéutica de las enfermedades. 1. Petetin, médico de Lyon, citó diversos casos de criptestesia que explicó de manera sencilla por una sensibilidad especial del epigastrio. Uno de sus enfermos, cataléptico, cuando se le colocaba un naipe sobre el estómago, reconocía la figura del mismo. Petetin, otro de los magnetizadores de pasados tiempos, estudió con el mayor cuidado los fenómenos psicológicos, o por mejor decir, metapsíquicos, que acompañan tan frecuentemente la hipnosis. El barón Dupotet y Hasson, médico del Hospital General y miembro de la Academia de Medicina, hicieron en 1825 experiencias resonantes sobre el somnambulismo provocado a distancia. 2. En 1833, el propio Hasson presentó un informe memorable a la Academia de Medicina de París. Entre las conclusiones que fueron adoptadas, señalaré las siguientes, que parecerían temerarias aún en la actualidad. La voluntad, la fijeza de la mirada, han bastado para producir fenómenos magnéticos, aun sin conocimiento de los magnetizados. El estado de somnambulismo puede dar lugar al desarrollo de facultades nuevas designadas con el nombre de clarividencia, intuición y previsión interna. Por la voluntad, se puede no tan solo obrar sobre el magnetizado, sino ponerlo completamente en estado de somnambulismo y hacerle salir, a pesar suyo, del terreno que abarcaba su vista a determinada distancia y a través de las puertas cerradas. Hemos visto dos somnámbulas distinguir con los ojos cerrados objetos que se han puesto delante de ellas.
Han designado sin tocarlas el valor y el color de las cartas. Han leído palabras manuscritas y algunas líneas de libros abiertos con al azar. Estos fenómenos se han verificado al punto que, si se les cerraban los párpados cuidadosamente, se verificaba la misma precisión. A pesar de estas afirmaciones, triunfó el escepticismo de los sabios oficiales. El informe de Hudson fue combatido, después olvidado, y los fenómenos metapsíquicos, de los cuales se apoderaron los novelistas, fueron negados o más bien desdeñados por los hombres de ciencia. Al mismo tiempo que con los sabios, en Alemania hubo una observación notable con Federica Hauff, que Justo Kerner, médico y poeta, estudió largo tiempo, con una predilección justificada por las extraordinarias facultades de aquella medium. 1. No es dudoso que Federica Hauff fuese una potente medium. Veía espíritus y podía provocar materializaciones. Cierto día, dice Kerner, que estaba conversando con el hermano de ella. Este me dijo: «Silencio. Hay un espíritu que atraviesa la cámara y que se dirige hacia mi hermana». Entonces distinguí cerca del lecho de Federica Hauff una forma indecisa, como una columna luminosa de la talla de un ser humano, que se puso al pie de la cama de la vidente y le habló en voz baja. Alrededor de Federica se percibían golpeteos espontáneos y podía la misma provocarlos en los objetos próximos, sobre las mesas, en las maderas de su lecho. Los objetos podían moverse sin contacto y es probable que ella hablara lenguas desconocidas. Tuvo asimismo fenómenos de ascensión. Solamente entre los años 1826 y 1829 pudo provocar tan notables fenómenos. En el transcurso de los mismos estuvo muy enferma y no pudo casi abandonar su cama. Cuantos, en lugar de burlarse, estudiaron a Federica Hauff, se convencieron no tan solo de su buena fe, sino también de sus fenómenos metapsíquicos, que en aquellos tiempos se denominaban sobrenaturales. Por ejemplo, el magistrado Fasser y Strauss, el célebre autor de la vida de Jesús. También en esta época aparecieron en Alemania los trabajos de Reichenbach. Su obra es más bien un capítulo, muy oscuro, de fisiología que de metapsíquica, porque la acción del imán sobre los organismos no puede confundirse con la criptestesia y la telequinesis. Los trabajos de Reichenbach han sido desgraciadamente muy combatidos y poco estudiados. Se relacionan del todo con la metapsíquica las observaciones de lucidez que dieron, sobre todo en Francia, somnámbulas lúcidas como Matt Piguer y Alexis Didier. Sin embargo, de 1830 a 1870, los sabios y los médicos, salvo rarísimas excepciones, no se ocuparon del somnambulismo más que para combatirlo, y se comprende bastante bien el estado de su ánimo. Aprovechando la llamada virtud terapéutica del magnetismo, se establecieron en todas partes, tanto en Francia como en el extranjero, en las grandes y pequeñas ciudades, numerosos gabinetes de consulta de somnámbulas, lúcidas y extralúcidas. Los hubo en todos los campos de feria, convirtiendo su arte en profesión de moralidad muy problemática. Tiraban las cartas, adivinaban el porvenir en el bagazo del café y practicaban la quiromancia. El público crédulo las visitaba y los sabios volvían las espaldas. En medio de todo este fárrago, la clarividencia de ciertas somnámbulas, como Matt Lenormand, Matt Piguer y Alexis, quedó obscurecida y se convirtió en algo insignificante para ser tenido en cuenta. No obstante, se publicaron entonces algunas obras serias. 3. Período espiritista. Sobrevino en 1847 un acontecimiento, insignificante en apariencia y de una importancia considerable en realidad, que llevó al mundo hechos imprevistos y doctrinas tan imprevistas como estos. 1. A. de Rochas los publicó parcialmente en francés con dos interesantes adiciones. Los Dupotet, Essais sur l'enseignement philosophique du magnétisme octava, 1845, La Fontaine.
L'art de magnéliser le magnétisme vital considere sos le point de vue théorique. Pratique thérapeutique. París, 1847. Quinta ed. 1887. Bertrand A. Du magnétisme animal en France, suivi de considerations sur l'apparition de l'estés dans les traitements magnétiques. París, 1826. Teste, Manuel pratique du magnétisme animal, duodécima, París, 1840. E. Jodson, Animal Magnetic SM. Lancet, 1837-1838. p. 12228237400441516546585658564. Esdaille. Reports of the Magnetic Hospital. Calcuta. 1848-761. Passavant. Untersuchungen über den Lebenmagnetismus und das Hellsehen. Segunda ed. Frankfurt AM 1837. Aparecieron diversas revistas que tuvieron vida efímera. Por el contrario, otras la alcanzaron prolongada. Journal du Magnétisme, editado por Dupotet, 1845-1885. The Theoist, Journal of Cerebral Physiology and Mesmery SM, and Their Application to Human Welfare. Londres, H. Bayer, 1843-1853. Archiv für den Theorischen Magnetismus, Altenburg y Leipzig. 1817-1822. Se podrían citar otras más. El magnetismo animal, en fuerza de no ser más que terapéutica dudosa, no progresaba. El espiritismo, aportando nuevas prácticas y nuevas teorías, constituyó una nueva era. Es el tercer periodo metapsíquico, que comprende desde 1847 hasta 1872. En 1846, en la pequeña ciudad de Hydesville, Arcadia, de Nueva York, un tal Miguel Wickman escuchó un ruido insólito fuera de su habitación. Salió y no vio nada. Pero como los ruidos se renovaban, molestándole, se marchó de Hydesville. Su casa fue ocupada por un señor, John Fox, que llegó allí con sus dos hijas, Catalina y Margarita, de 12 y 14 años respectivamente. Una noche, al acostarse, Catalina y Margarita oyeron golpes, choques, raps y comprobaron que estos golpes eran inteligentes. Bien pronto los fenómenos se desarrollaron. Diversas personas corroboraron que estos raps inteligentes testificaban algún conocimiento de hechos secretos. La familia Fox abandonó Hydesville en agosto de 1848 para marchar a Rochester. Lea Fish, hermana mayor de Catalina y Margarita, se asoció a estas para las manifestaciones espiritistas. Se ideó, Isaac Post, un alfabeto para conversar por medio del mismo con las fuerzas desconocidas que se llamaban espíritus. Para fiscalizar seriamente los hechos anunciados por las hermanas Fox, que atraían una asistencia cada día más numerosa, hubo reuniones, a veces tumultuosas, a veces entusiastas. La primera investigación científica data aproximadamente de junio de 1852 en San Luis, Missouri. Parece haber sido favorable, y sin embargo, la familia Fox no era desinteresada ni mucho menos. Las experiencias eran pagadas, y se daban representaciones públicas con venta de asientos como un espectáculo de circo. Todos estos comienzos del espiritismo, la casualidad de pronto, y después un mercantilismo descarado, fueron en conjunto muy ruines. Algo parecido ocurrió con el admirable descubrimiento, realizado también en América, de la anestesia quirúrgica. Fue debido a la casualidad, y de repente Horacio Wells y Morton concibieron solicitar una patente y sacar pecuniario partido de la invención. Pero este afán de ganancia no altera en nada la realidad de las cosas. O. y W. Wright no se descuidaron tampoco de tomar una patente para su máquina voladora. La importancia de su descubrimiento no ha sido menor por esto. No obstante, el impulso estaba dado. En América y pronto en Europa, la práctica de las mesas giratorias y la doctrina espiritista hicieron extraordinarios progresos en 3 años.
como en 1780 para el magnetismo animal. En 1850 fue extraordinaria la manía por las mesas giratorias, y es bastante pueril no ver en esto más que el efecto de una colosal ilusión colectiva. A la credulidad fanática de una masa ciega e ignorante, y a las negaciones burlonas de una masa igualmente ignorante y ciega, se mezclaron opiniones reflexivas y convicciones razonadas. A no tardar se comprobó que los fenómenos de raps y de telequinesia podían ser observados con otros médiums diferentes de las hermanas Fox. Entre las adhesiones, ninguna ejerció más decisiva influencia que la del juez Edmunds, senador, persona considerada en todos los Estados Unidos tanto por su probidad como por su perspicacia. Los médiums son frecuentemente individuos de una inestabilidad mental tan marcada que sus afirmaciones, positivas o negativas, no tienen gran valor, que más tarde, cuando el prodigioso vuelo del espiritismo consecutivo a sus primeras experiencias, las hermanas Fox hubieran simulado, incurrido en engaños, es posible, probable y casi cierto. Hay numerosos ejemplos de médiums poderosos que han tenido de momento fenómenos auténticos, pero que, después, por avaricia o por vanidad, viendo que su potencia medianímica decrecía, ensayaron sustituirla por el fraude. Es difícil admitir que el fenómeno de los raps, verdaderamente cierto, haya sido inventado en todas sus partes por las hermanas Fox, sin tener realidad alguna. Matt Cain, en 1888, afirmó que todos sus relatos de niña y de adolescente no fueron más que imposturas. La sesión en que pronunció esta asombrosa declaración fue tumultuosa e indignó a todos los asistentes. Academia Musical de Boston. Su hermana Catalina, convertida en Mad John Ken y después en Mad Spar, entregada por otra parte al alcohol, hizo la misma deposición en noviembre de 1888 en Rochester. Pero en 1892, Margarita y Catalina volvieron sobre sus pretendidas confesiones y se retractaron. Estos hechos lamentables no prueban nada, sino la fragilidad mental de los médiums. En resumen, cuando se ha afirmado un hecho, no basta decir más tarde que se ha mentido, sino que es preciso indicar cómo ha podido mentirse y equivocarse. Cierto señor llamado Blackman refirió que por hábiles subterfugios y de concierto con G. A. Smith, había engañado muchas veces a Gurney, Myers, Podmore, H. Sidgwick y Jarrett, pero en esta llamada revelación mintió con seguridad. Estoy persuadido que también Martha Beraliud refirió hace tiempo a cierto abogado de Argel que había simulado en Villa Carmen, pero lo negó más tarde y de aquel individuo no es casi valedera. Podría escribirse un curioso respecto a las pseudo-confesiones de los médiums. Antes de 1847, no se sabía nada de los golpes llamadores ni de los raps. Pero llegan las hermanas Fox, dos niñas que muestran ejemplos estrepitosos y memorables. Este mismo fenómeno se comprueba en todas partes automáticamente, y una vez multiplicados los primeros, pretenden acuellas que han mentido. Lo más probable es que la mentira sea esta denegación. Ensayaron ambas, viendo alejarse el favor y el dinero del público, llamar de nuevo la atención, por medio de un mentís, sobre sus mezquinas personas. En 1847, Margarita Fox tenía 15 años y Kate 12. Puede admitirse que estas dos niñas hubieran maquinado un fraude que determinó miles de comprobaciones durante 3/4 de siglo. La realidad de los raps no depende ya de las hermanas Fox. En 1888 fue demasiado tarde para desdecirse, y su palinodia no prueba nada. Es deplorable pensar que, desde el año 1849, la familia Fox dio ya sesiones de pago para experiencias teatrales de espiritismo. Pero esto no disminuye la verdad de los fenómenos, de la misma manera que las patentes tomadas por Wells y Morton para el empleo del éter no contradicen la realidad de la anestesia. No es posible seguir aquí el rápido desarrollo del espiritismo.
En 1852 fue presentada al Senado de los Estados Unidos una petición llevando 14,000 firmas, pidiendo que fuese nombrada una comisión científica para el estudio de todas las cuestiones que al espiritismo hicieran referencia. Desde entonces quedó como una nueva religión. Los círculos espiritistas y los periódicos de la secta se multiplicaron. Entre los primeros prosélitos, al lado de Edmunds, es preciso citar, en América, al profesor Britton, David Wells, Virand Bliss, profesores de la Universidad de Pensilvania, y sobre todo, el Dr. Robert Are, profesor de química en Harvard College, que fue fervoroso convertido después de haber sido tenaz incrédulo. No obstante, según J. Maxwell, el obispo Adrián de Montalembert había comprobado el fenómeno de los golpes en una monja de Lyon, en 1526. 2. Las experiencias hechas por Aksalkov y Boutlerov con Kate Fox, muy poco interesantes, no obstante, se refieren más adelante. 3. Para más detalles sobre la historia del espiritismo, consúltese E. Morselli, que da noticias abundantes y precisas. 4. Sus escritos, en colaboración con Talmadge, antiguo gobernador de Wisconsin, y el Dr. Dexter, fueron publicados con el título Spiritualist Tracts, Nueva York, 1858-1860. 5. Are Experimental Investigations of the Spirit Manifestations Demonstrating the Existence of Spirits, and Their Communications with Mortals, Filadelfia, 1856, McCann, Modern Mysteries Explained and Exposed, Boston, 1855. En Europa, el espiritismo se desarrolló también muy rápidamente, bien entendido que no fue sin provocar vivas reacciones. Los sabios, especialmente, rehusaron admitir la autenticidad de los fenómenos, y para explicar el hecho incontestable de las mesas giratorias y de los raps, imaginaron hipótesis bastante complicadas y explicaciones algunas muy exactas, pero otras sutilmente erróneas. En esta época, efectivamente, o sea, hacia el año 1854, se ignoraba casi completamente el fenómeno de los movimientos inconscientes tan bien conocidos en la actualidad. H. Breuil cupo el gran mérito de explicarlos y de dar sobre ellos una interpretación ingeniosa y racional. La teoría de Chevreul fue apoyada por Babinet, Faraday, Carpentier y en general por todos los fisiólogos y los físicos. En realidad, el estudio de las mesas giratorias es uno de los más difíciles de la metapsíquica objetiva, porque nada más espinoso que determinar la parte de inconsciencia en los movimientos oscilatorios de Acuellas. La buena fe de los concurrentes puede estar fuera de duda, pero evidentemente no pueden los mismos ser responsables de contracciones musculares involuntarias o inconscientes. En consecuencia, la prueba de que existen movimientos de la mesa sin contracciones musculares no puede hacerse de una manera rigurosa. Lo mismo ocurre con los raps. Un fisiólogo eminente, M. Schiff, hizo sobre sí mismo una singular experiencia. Probó que separando por una contracción muscular el tendón del músculo lateral del peroné, podría producir un crujido comparable a los raps de los llamados espíritus. Esta explicación infantil, que hoy haría asomar una sonrisa, encontró buena acogida cerca de los sabios de entonces, que no habían probablemente escuchado los raps que hacen vibrar la madera de la mesa, ruidos a veces retumbantes, otras rimados, mientras que los crujidos del tendón del peroné, dado el caso que otras personas sean los mismos que los del ilustre fisiólogo de Florencia, no tienen nada en común con las vibraciones de la madera. Las aseveraciones de M. Schiff habían sido precedidas por las de A. Flint, otro distinguido fisiólogo, que, después de haber estudiado a las hermanas Fox, atribuyó a crujidos de las rodillas los raps producidos. A estas objeciones de orden experimental, bastante pobres por cierto, los espiritistas respondieron mal. Hubieran debido, indudablemente, contestar con experiencias,
como procedieron más adelante, pero lo hicieron con teorías y con el ensayo de una nueva religión. La teorización del espiritismo bajo el aspecto religioso se debe, sobre todo, a Mr. H. Ribell, doctor en medicina, 1803-1869, apenas conocido por tal apellido, pero célebre bajo el seudónimo de Allan Kardec. La teoría espiritista de Allan Kardec es bastante sencilla. Según ella, para el alma no existe la muerte. Después de esta, se convierte en espíritu y procura manifestarse por ciertos seres privilegiados, que son los médiums. Estos pueden recibir las órdenes y los impulsos de los espíritus. El espíritu busca reencarnarse, o sea, sobrevivir bajo la forma de un ser humano, del cual es el alma. Todos los seres humanos, como ya lo concibió Pitágoras, pasan por sucesivas fases migratorias. Su periespíritu puede en determinadas circunstancias excepcionales materializarse. Los espíritus conocen el pasado, el presente y lo porvenir. Algunas veces se materializan y tienen el poder de obrar sobre la materia. Estamos rodeados de espíritus. Desde el punto de vista moral, es preciso dejarse guiar por los buenos espíritus que nos dirigen hacia el bien, y no escuchar a los malos, que nos inducen a error. Es preciso admirar sin reservas la energía intelectual de Allan Kardec. A pesar de su credulidad exagerada, tuvo fe en la experimentación. Es siempre sobre esta en lo que se apoya, de suerte que su obra no es exclusivamente una teoría grandiosa y homogénea, sino un imponente conjunto de hechos. No obstante, en esta teoría hay un lado flaco, dolorosamente flaco. Toda la construcción del sistema filosófico de Allan Kardec, que es la misma del espiritismo, tiene por base la singular hipótesis de que los médiums en los cuales se supone encarnado un espíritu no se equivocan nunca, y que las escrituras automáticas revelan verdades que es preciso aceptar, mientras no estén a cuellos alucinados por los espíritus malos. Si se siguiera la teoría de Allan Kardec, nos veríamos impulsados a tomar por cosas indubitables las divagaciones de inconscientes, los cuales, salvo excepciones, acusan siempre una primitiva y pueril inteligencia. En realidad, fue un grave error fundar una doctrina sobre las palabras de los llamados espíritus, que por nombre adecuado sería mejor llamarles pobres de espíritu. De todas maneras, Allan Kardec fue ciertamente quien, durante este período, de 1847 a 1871, ejerció la influencia más marcada y trazó el surco más profundo en la ciencia metapsíquica. En Inglaterra, el espiritismo fue defendido por Dale Owen y por A. R. Wallace. Alfredo Russel Wallace es el sabio eminente que tuvo la gloria de ser el precursor de Darwin. No temió entrar en la pelea, y sus libros testifican su valentía. Porque ciertamente era preciso valor para defender la causa de una ciencia que tan pocos caracteres poseía que la acreditaran de tal. En Alemania, Zollner quedó aislado. 4. Período científico. Por considerable que sea el mérito de Crookes y tan grande su valor, le precedieron los miembros de la Sociedad Dialéctica de Londres, que en enero de 1869 se reunieron en número de 36 para estudiar científicamente los fenómenos medianímicos sobre la proposición de Edmunds. Entre ellos, el sabio ingeniero Cromwell Barley, el gran Russel Wallace y un hombre de alta inteligencia, Sir John Cox. Otros sabios reputados, como Tyndall y Carpenter, rehusaron formar parte de la comisión, y hubo disidencias en el seno de esta. Particularmente el presidente Lurrock y el vicepresidente Huxley no se mostraron conformes con la teoría. Las conclusiones favorables de la mayoría, los hechos comprobados por la sociedad dialéctica fueron de una evidencia manifiesta, y aun cuando no arrasaron la convicción de los sabios, dieron un admirable resultado. Impulsaron a William Crookes a estudiar la cuestión. Por una feliz casualidad,
Crookes encontró dos médiums extremadamente poderosos con los cuales pudo experimentar: D. Douglas Home y Florencia Cook. Crookes tenía entonces 37 años, se encontraba en todo el vigor de la inteligencia y era ya un sabio ilustre. Había descubierto un nuevo metal, el talio, 1863, y perseguido investigaciones fructuosas sobre el espectroscopio, la astronomía y la meteorología. Era director del Chemical News y del Quarterly Journal of Science. Entonces se decidió a estudiar las facultades extraordinarias de Home. Entre 1869 y 1872 publicó memorias notables por la precisión del lenguaje y la severidad de la experimentación, que contrastan con el estilo peculiar de las publicaciones espiritistas. Era el advenimiento del período científico del espiritismo. No afirmo que esto es posible, expresó Crookes. Digo que esto es. Pero el respeto a las ideas clásicas era idólatra hasta el punto de que nadie se tomó el trabajo de estudiar ni de refutar. Contentarons con reír y declaro con vergüenza que yo me conté entre los ciegos voluntarios. Sí, rey. En lugar de admirar el heroísmo del ilustre sabio que se atrevió a decir, en 1872, que existen fantasmas cuyo corazón puede sentirse latir y que pueden ser fotografiados. Muchas de sus obras son escritos de polémica. Me limitaré a citar: Experimental Investigations on Psychic Force, Londres, Gilman, 1871. Trad. Fr. París, 1878. Researches on the Phenomena of Spiritualism, Londres, 1894. Esta obra ha sido traducida en francés, París. En italiano, Locarno, 1877. On Psychical Research. Report Smithsonian Institution, Washington, 1897-1898. Discurso reciente sobre las investigaciones físicas. Pero este valor no tuvo efectos inmediatos. Sus frutos llegaron más tarde. Hasta hoy no ha podido comprenderse bien a Crookes, cuyas experiencias, aún en la actualidad, forman la base de toda la metapsíquica objetiva. Su obra es de granito, y crítica alguna ha podido perjudicarla. En los postreros días de su gloriosa vida, recalcó que nada tenía que retractar de cuanto había antes afirmado. En adelante, los espiritistas quieren saber cómo es preciso experimentar. No se trata ya de una doctrina de aspecto religioso o místico, perdida en nebulosas consideraciones espiritualistas y teosóficas, sino de una ciencia experimental, desdeñosa de las teorías, tan exacta, en su precisión requerida, como la física, la química y la fisiología. El magnetismo animal pasó asimismo por una evolución semejante. Después de Puigsegur, Deleuze y Dupotet, no había progresado. Jetta Braid, de Manchester, llamándole hipnotismo, no consiguió despojarle casi nada de sus místicos velos ni de sus poco afortunadas tendencias terapéuticas, de manera que, en 1875, los médicos y fisiólogos no creían mucho más en aquel que en las materializaciones de Katy King. En 1875, siendo todavía estudiante, pude probar que se trata de un fenómeno fisiológico normal, y que la inteligencia, en este estado provocado, resta entera y algunas veces excitada, sin que pueda en ello suponerse acción alguna mágica o magnética. Algunos años después di también los primeros ejemplos de desdoblamiento de la personalidad, vislumbrados por Phillips y por Azam, y estos cambios de personalidad aclaran singularmente todos los fenómenos llamados espiritistas. Es verdad que nada de lo que expuse en mi memoria de 1875 era absolutamente nuevo. Los antiguos magnetizadores habían presenciado idénticos fenómenos. Igualmente, con seguridad, cuando en 1872 Crookes estableció la realidad de los fantasmas, no dijo tampoco nada que los espiritistas no hubieran dicho con anterioridad. Pero lo nuevo fue la aplicación rigurosa de la ciencia experimental a los fenómenos incompletamente estudiados, imperfectamente establecidos, y que hasta entonces
Por estos incompletos e imperfectos análisis, eran rechazados fuera de la ciencia. Después de mi memoria, se hicieron numerosas experiencias en todas partes y el magnetismo animal dejó de integrar las ciencias ocultas. El esfuerzo de los sabios que estudian la metapsíquica debe dirigirse a separar del ocultismo esta ciencia, de la misma manera que se hizo con el magnetismo. Un acontecimiento memorable, tan importante como las publicaciones de Crookes, se produjo asimismo en Inglaterra. Fue la fundación de la Society for Psychical Research, de la cual fueron E. Gurney y F. R. Myers los obstinados y ardientes inspiradores. Se constituyó un grupo de personas eminentes, resueltas a investigar en los campos malditos del ocultismo y a abrir paso, por el empleo riguroso de los métodos científicos exactos, a la verdad oculta en la confusión de los hechos raros. De este modo han podido reunirse fenómenos, experiencias y teorías, colosal trabajo que se ha convertido en la base de toda la metapsíquica actual. Este movimiento de renovación no quedó limitado a Inglaterra. En Francia hicimos un esfuerzo análogo, ensayando imitar, aun disponiendo de menores recursos y sin tantos adeptos decididos, el ejemplo de Gurney y Myers. Con T.H. Ribot y L. Marillier fundamos una Société de Sciences. Si no hubiese habido en el mundo otro medium que Mad Piper, sería suficiente para que la criptestesia fuera científicamente establecida. Eusapia Paladino ha sido estudiada y examinada miles de veces por todos los sabios de Europa. Schiaparelli, Porro, Aksakov, G. Finzi, A. y F. R. Myers, Oloch, Fielding, Lombroso, A. de Rochas, O. Choroviez, J. Maxwell, A. de Schrenk-Noching, C. Flammarion, Bottacci, Morselli, Foa, Sabatier, A. de Watteville, A. de Gramont y Carrington. Estos y todavía muchos otros han comprobado a su vez la realidad de los movimientos sin contacto y de las materializaciones. Si no existiera en el mundo otro medium que Eusapia Paladino, ¿sería ella suficiente para que la telequinesia y la ectoplasmia fueran científicamente establecidas? Mad Piper y Eusapia han mostrado siempre una perfecta complacencia para todas las investigaciones científicas. Han aceptado todas las vigilancias, a pesar de los recelos y las afrentas. Gracias a ellas, en gran parte, la metapsíquica ha conseguido durante estos últimos años el desarrollo que ha alcanzado. Es preciso, pues, que los sabios del porvenir guarden para una y otra, igualmente que para De Home y Florencia Cook, que les han precedido, un rendido reconocimiento. Más recientemente, las experiencias hechas con Stanislawa Tomczyk, con Marta Berod y con Miss Collier han abierto horizontes inesperados a la metapsíquica objetiva. Así, después de 1880 hasta la actualidad, la metapsíquica, para la cual pedí en 1905, al darle tal nombre, el derecho de ser una ciencia autónoma, se ha desprendido de una parte del hipnotismo y del magnetismo animal y de otra del espiritismo. En efecto, en el magnetismo animal hay un elemento fisiológico casi normal. El hipnotismo, o sea, un estado normal provocado de manera que la conciencia normal queda modificada, transformada, y conciencias nuevas, a veces múltiples, pueden aparecer al tiempo que aquella queda aletargada. Pero, en definitiva, esto está aún en el campo de la psicología, de suerte que el estudio del sonambulismo no se separa de la metapsíquica más que cuando se manifiesta una facultad de conocimiento que no existe en estado normal y que denomino criptestesia. No puede ponerse en duda que la criptestesia se desarrolla por el hipnotismo, el magnetismo y el sonambulismo, pero el hipnotismo no interesa a la metapsíquica más que por la intensificación de la criptestesia. La bibliografía completa de las publicaciones relativas a Eusapia Paladino ha sido publicada con el sugestivo título de Bibliografía Paladiniana, Psicología y Espiritismo, Turín, por E. Morselli, en un notable libro, 1908. De otra parte, en el polo opuesto, por decirlo así, de las ciencias llamadas ocultas, se encuentra el espiritismo, en el cual debemos separar la teoría de los hechos. La fórmula del espiritismo,
según Allan Kardec y algunos otros, es la teoría que remata en una religión. Pero así nos lleva lejos de la ciencia. No es ciertamente que la metapsíquica deba abstenerse de toda teoría. Una ciencia, por reciente que sea, no puede desechar todas las teorías, aun siendo las mismas hipotéticas. Pero al menos es preciso que aquellas cedan ante los hechos y no se establezcan como dominadoras por encima de los mismos, mirándolos como accesorios y refiriéndolos a una religión. Esto fue lo que intentaron los verdaderos fundadores de la ciencia metapsíquica, Gurney, Myers y Crookes. Seguramente no pueden desdeñarse los magnetizadores ni los espiritistas. Esto sería una torpe injusticia. A pesar de los sarcasmos y de las hostilidades, contribuyeron los mismos a la fundación de la metapsíquica, y mientras eran rechazados por los sabios oficiales como indignos, ellos proseguían sus laboriosas investigaciones. Pero hemos llegado a otra época. Ya no es permitido, cuando se manifiesta un medium, dejarle evolucionar en un limitado círculo sin recurrir a los métodos de investigación adoptados por todas las ciencias: balanzas, fotografías, cinematografías e inscripciones gráficas. Asimismo, desde el punto de vista de la metapsíquica subjetiva, son indispensables averiguaciones rigurosas y severas análogas a las que la SPR ha instituido. Es preciso que las certidumbres no sean medias, sino enteras. En resumen, la metapsíquica contemporánea deberá limitarse, cuando es subjetiva, a los fenómenos psicológicos que toda inteligencia humana consciente, por perspicaz que se la considere, sea incapaz de producir, y, cuando es objetiva, a los fenómenos materiales producidos por una causa que aparentemente es inteligente, pero que las fuerzas conocidas y clasificadas, luz, calor, electricidad, atracción, fuerza mecánica, son insuficientes para explicarla. Aunque sea este un campo ya muy vasto, no estamos más que al principio. El día de mañana, quizás la metapsíquica tendrá derecho a remontarse más alto, hacia una moral, una sociología, una teodicea nuevas. ¿Quién lo sabe? Pero a cada época basta su trabajo. Los tiempos no han alcanzado sazón para la síntesis. No nos apartemos del análisis. 5. Los médiums. La palabra medium, detestable fonéticamente y en el recto sentido de la misma, ha sido consagrada por el uso. No ha habido manera de desterrarla. Significa intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los difuntos. Existe una distancia enorme entre los médiums enérgicos y poderosos que, como Home, Eusapia, Stainton Moses y Florencia Cook, producen brillantes fenómenos objetivos, y los que no dan más que fenómenos subjetivos. En consecuencia, debemos formar un grupo aparte para los médiums de efectos físicos, telequinesis y materializaciones. Estos son seres excepcionales, extremadamente raros. También lo son aquellos que pueden dar rap sin contacto. Su psicofisiología no es muy rica en enseñanzas. No puedo decir de ellos que sean más o menos inteligentes que la generalidad de los mortales. Nada les distingue del vulgo, y no se les puede separar de los demás seres humanos. 1. En el curso del libro se encuentran muchos detalles relacionados con los médiums, que no son propios de este lugar. El presente capítulo resulta necesariamente acortado por no entrar en repeticiones con lo que se expresa más adelante. En realidad, la historia de los médiums es casi la historia del conjunto de la metapsíquica. 2. ¿Se puede expresar en femenino? La medium. También la costumbre lo ha consagrado. El poder de los médiums se expresa por el vocablo igualmente impropio, de mediumnidad o medianímico. La facultad de ser medium se denomina metapsíquica, que por la extraña facultad que poseen, únicos entre los hombres, de producir en las sesiones espiritistas materializaciones de formas, manos, cuerpos y movimientos de la materia, ruidos, golpes, voces, olores. Esta rareza de los poderes telequinésicos no es una objeción. Es preciso admitir que todos los hombres no son exactamente parecidos.
Ciertos niños extraordinarios están precozmente dotados de potencialidad de memoria y de cálculo tan sorprendentes que quedamos asombrados ante ellos. Sin esfuerzo alguno podemos concebir que entre la multitud de los seres humanos existen individuos excepcionales. Los poderes criptestésicos son mucho más comunes que los poderes telequinésicos. La criptestesia, en todos sus grados de poder, es tan extendida y la telequinesia tan rara que no se pueden comparar los criptestésicos, muy comunes, con los telequinésicos muy raros. En consecuencia, diremos que respecto a medianimidad existen dos grupos muy distintos: 1 grado mediums de efectos físicos, 2 grado mediums de efectos psíquicos. La telequinesia es un fenómeno claramente caracterizado. Las materializaciones lo son todavía más. El fenómeno telequinésico elemental, que de momento puede llegar hasta la telequinesia y la materialización, es el rap, o sea, una vibración sonora sin contacto, en la madera de una mesa o de una silla. No obstante, la delimitación entre médiums capaces o incapaces de producir raps resulta difícil, porque frecuentemente se oyen pequeños ruidos muy ligeros, apenas perceptibles en una mesa que toca el médium levísimamente, y el sonido es tan débil que se llega a dudar. Sería preciso recordar aquí la biografía de los grandes médiums de materializaciones y de telequinesias. Sin embargo, trataremos de esta cuestión en el capítulo de las primeras. Cuando hayamos citado a Home, Florence Cook, Stainton Moses, Eusapia Mad, D'Esperance, Eglinton, Linda Gasira, Slade, Marta Berod, Miss Golliger, Stanislawa Tomczyk, quedarán nombrados los principales. El número de médiums es ciertamente reducido. En cambio, el número de médiums que producen raps es enormemente mayor. Pero, por mi parte, no podría dar ninguna estadística a este respecto. Desgraciadamente, estos médiums de efectos psíquicos abusan frecuentemente de su poder. Imaginan que podrán enriquecerse con su potencia semi-milagrosa, y entonces, como las hermanas Fox, los hermanos Davenport, Eglinton, Slade, se presentan en públicas sesiones para sacar partido monetario de sus facultades. De esto al fraude no hay más que un paso, el cual franquean, si no siempre, con mucha frecuencia. También los médiums profesionales de efectos físicos son atrozmente sospechosos, y las precauciones a tomar contra sus maquinaciones han de ser de una severidad implacable. Por lo demás, aun cuando su buena fe consciente sea absoluta, es preciso tomar las mismas precauciones. Existen poderosas razones para no rechazar a priori toda experimentación con los médiums potentes profesionales. 1. Grado los mismos han debido verdaderamente al principio de su carrera producir fenómenos auténticos. Lejos de inventar con deliberado propósito toda la historia de los raps de Hydesville, Catalina Fox hubiese comenzado por producirlos realmente. 2. Grado los médiums como Mad, D'Esperance, Florence Cook, Linda, Eusapia y Marthe Beraud no han aprendido jamás lección alguna de prestidigitación ni de ilusionismo. Han atestiguado fenómenos singulares y casi a pesar suyo han seguido el camino que se les abrió. Para que puedan cumplir su cometido, se les atribuye una habilidad técnica extraordinaria, superior a la de los profesionales más expertos, como Robert Houdin, Hamilton y Maskelyne, pues ellos habrían engañado a los sabios mejor advertidos, en condiciones de severa vigilancia y en múltiples y variadas sesiones, mientras que en cambio ninguno de tales prestidigitadores ha podido imitar jamás lo que hacen los médiums. En cuanto a los médiums de efectos físicos únicamente, se observan las transiciones más variadas entre ellos y las personas normales. Me parece que, incluso todo individuo normal, es capaz, en un momento determinado de su vida, de tener alguna pasajera lucidez. Pero a fin de no separarnos demasiado de la terminología ordinaria, aplicaremos provisionalmente la denominación usual de médiums a los individuos que creen estar en relación con personalidades extrañas. Efectivamente, hemos adoptado para la definición de la metapsíquica el concepto de que la misma es una ciencia que tiene por objeto los fenómenos que parecen depender de una inteligencia diferente de la inteligencia humana.
Los médiums son individuos de inconsciencia total o parcial, que dicen palabras, cumplen hechos, dan lugar a extraños fenómenos, en actos que parecen subtraídos de su voluntad e independientes de su inteligencia. Sin embargo, estos fenómenos inconscientes son inteligentes, sistemáticos, algunas veces coordinados con una maravillosa penetración. Es preciso, en consecuencia, buscar si los fenómenos inconscientes son debidos a una inteligencia humana o a una inteligencia sobrehumana. Tomemos, por ejemplo concreto, clásico, a Elena Smith, escribiendo por medio de la escritura automática los expresivos mensajes que atribuye a María Antonieta. ¿Es la inteligencia de Elena la que lo hace todo? ¿Es otra inteligencia diferente de la suya? ¿Es María Antonieta o una fuerza inteligente cualquiera la que dirige los gestos, las palabras, la escritura de Elena? Más adelante entraremos en la discusión profunda de estas dos hipótesis. Por el momento mostraremos tan solo que hay transiciones graduales, casi inapreciables, entre estos llamados médiums y los individuos normales. La delimitación no es solamente difícil sino imposible, mientras que entre los médiums verdaderos, o de efectos físicos, y las personas normales, existe una gran distancia, una separación marcada, una diferencia esencial. Se puede establecer la gradación siguiente. La separación con el normal es la producción de movimientos inconscientes ligeros, casi imperceptibles, los cuales bastan, sin embargo, para hacer percibir a un individuo ejercitado las sensaciones y deseos de la inconsciencia. Y verdaderamente, existe más de un 50% de normales que, por un ligero temblor muscular por ellos ignorado, descubren su pensamiento, por ejemplo, en el juego del Wheeling Game, que produce a veces sorprendentes resultados. El primer grado de estos movimientos involuntarios e inconscientes se observa tan frecuentemente, con tanta claridad, que constituyen un capítulo de la psicología normal. Nos conduce lejos de toda metapsíquica. B. El segundo grado constituye la creación de una nueva personalidad por el hipnotismo. La normal reaparece al despertar. Aquella, aparecida durante la hipnosis y la sugestión hipnótica, es evidentemente ficticia, porque el magnetizador la forma según su propia fantasía y puede subsistir si la impone por sugestión verbal. Esta nueva personalidad arbitraria, transitoria, artificial, está todavía dentro de los límites de la psicología normal clásica. C. El tercer grado es el estado medianímico, o sea, la producción de una personalidad nueva que el médium se crea por autosugestión. El hipnotismo obra por heterosugestión, mientras que el medianismo lo hace por autosugestión. Existe una diferencia muy pequeña entre la personalidad de María Antonieta que Elena Smith ha tomado por sí misma y el propio caso impuesto por un magnetizador. Las escrituras automáticas pertenecen a este grupo, y hay motivo de dar a esta importante manifestación psicológica un lugar, cualquiera que sea, en la metapsíquica, porque la hipótesis de una extraña inteligencia, no humana, no tiene en la mayor parte de los casos ninguna razón de ser. Si es posible sugerir a Alicia que se ha convertido en María Antonieta, y ella representa admirablemente el papel de la desgraciada reina, puede suponerse, cuando Elena Smith hace lo mismo espontáneamente con no menor perfección, que efectivamente es la reina de Francia, que se ha encarnado en su persona, es una suposición infantil, completamente gratuita. D. El cuarto grado es cuando esta nueva personalidad es capaz de criptestesia, pareciendo que verdaderamente sabe cosas que el médium ignora, hechos que la segunda personalidad tan solo puede conocer. Es el caso de Matt Piper encarnando a Finuit o a George Spellham, el guía del médium, o dicho en otras palabras, la personalidad nueva que ha aparecido parece ser entonces una fuerza verdaderamente extraña. Podemos denominar metapsíquicos a estos fenómenos, ya que pensándolo todo, la inteligencia normal no basta para explicar las extrañas y potentes criptestesias que presentan tales sensitivos. Es casi innecesario,
Añadir que la opinión de una fuerza extraña obrando sobre ellos no es más que una hipótesis. Quizás sería conveniente reservar el nombre de medium a los individuos capaces de una acción material mecánica, sin contacto y de materializaciones. Este es el grado quinto. Entonces, a los fenómenos de criptestesia, a las alucinaciones que sobrevienen durante el trance espirítico, inmediato al trance hipnótico, vienen a juntarse materiales, ascensiones, telequinesias, raps sobre todo, materializaciones. Nada prueba todavía que las segundas personalidades no sean siempre exclusivamente humanas, debidas a modalidades de la inteligencia humana, mientras que en los fenómenos materiales aparece alguna cosa nueva, trascendental, de verdadera metapsíquica, que rebasa la psicología normal y no puede apenas explicarse sin la intervención de fuerzas desconocidas, inteligentes al parecer. Como este libro es sobre todo un tratado didáctico, quiero dar, para precisar más las explicaciones, ejemplos de cada uno de estos casos psicológicos que constituyen los fenómenos y transiciones insensibles del estado normal al estado de medium. Primero grado. Antonieta no es hipnotizable. Pero si le tomo la mano y le pido que piense en un objeto que ella misma ha escondido en un rincón del cuarto, se asombra cuando, guiado por ella y por sus movimientos inconscientes, consigo descubrirlo. Segundo grado. Alicia está hipnotizada. Si le digo que es un anciano general, da la imagen caricaturesca del mismo. Tose, escupe, habla bruscamente, jura, pide un ajenjo, etc., etc. Representa esta ingenua comedia con rara perfección durante una hora entera. Tercero grado. Elena Smith ha imaginado por autosugestión ser María Antonieta. Habla su lenguaje, tiene aires llenos de dignidad, y casi consigue imitar la escritura y la ortografía de la reina de Francia. Con absoluta sinceridad y con perspicacia maravillosa, representa esta extraordinaria comedia durante semanas y meses. Mad. Camus pone la mano en la mesa y escribe largas frases de las cuales ignora el sentido. No sabe lo que ha escrito y hablaba de otras cosas mientras escribía. Le guía el espíritu Vincent, el cual, según ella, es el inspirador de todas las triviales disertaciones metapsíquicas y teosóficas con las que emborrona el papel. Cuarto grado, Mad. Piper pierde poco a poco su conciencia normal. Entonces tan pronto es Finuit como George Spellham o R. Hodgson quienes hablan por ella. Pero estas personalidades, muy probablemente imaginarias y debidas a autosugestiones, están dotadas de una potencia criptestésica asombrosa. A cada una de las palabras que por la voz de Mad Piper dicen Finuit, George Spellham, Myers o R. Hodgson, manifiestan presagios, premoniciones, telepatías, de suerte que es preciso un gran esfuerzo de racionalismo, que es quizás un error, para no atribuir a una inteligencia diferente de la de Mad Piper estos fenómenos de inteligencia casi sobrehumana. Mad, Keonard Mad Brifo, Estella, la vidente de Prevorst y muchos otros son médiums de este orden. Quinto grado. Eusapia cae sin estar hipnotizada en estado medianímico. Entonces, por el intermedio, según ella, de John King, hace mover los objetos sin tocarlos para nada. Materializa las manos, algunas veces la cabeza de John King y en ocasiones aparecen otros fantasmas. Home Mad, Desperance, Florencia Cook, Stainton Moses, Stanislawa Tomczyk, Miss Golliger, Martha Beraud, son médiums del propio género, y es lo más frecuente que al mismo tiempo que los fenómenos mecánico-físicos materiales, aparezcan también criptestesias. La posesión por una inteligencia extraña parece completa, no tan solo por el conocimiento de cosas ignoradas por el propio medium, sino también por el poder que adquiere sobre la materia. En realidad, lo más frecuente es que los médiums verdaderos de telequinesia sean también sensitivos, es decir, que tengan criptestesias a veces admirables. Stainton Moses y Home se encuentran en tal caso. Eusapia no ofrece más que efectos físico-mecánicos, y Mad Piper solo efectos psicológicos. Sin pretender inferir nada, lo cierto es que los grandes médiums, desde el principio de los fenómenos producidos, mecánicos o criptestésicos,
atribuyen todo su poder a un guía. Cuando se quieren conseguir buenas experiencias, es preciso realizarlas como si se estuviera seguro de que este guía existiera efectivamente encarnado en el medium. Esto es, en el sentido riguroso de la palabra, una hipótesis de trabajo casi necesaria para la producción de fenómenos. Según un filósofo, la ciencia es una lengua bien hecha. En consecuencia, no deberíamos conservar este nombre de mediums para individuos tan diferentes como, por ejemplo, Eusapia y Mad Piper. Podríamos denominar mediums a los individuos que producen efectos físicos, sensitivos a los que producen fenómenos criptestésicos que atribuyen a una fuerza extraña, autómatas a los que sin criptestesia parecen presentar por la escritura automática personalidades secundarias, creadas indudablemente por autosugestión, pero que parecen espontáneas. Esta clasificación es arbitraria como todas las clasificaciones. Los sensitivos son siempre raros, mientras que los casos de escritura automática que no son más que fantasías medianamente interesantes de la inconsciencia desenfrenada, sin lucidez, sin criptestesia, sin nada que valga la pena de ser notado, sino la extraordinaria potencia del inconsciente. Sin embargo, a pesar de mi ardiente deseo de hacer entrar en lo posible estos fenómenos metapsíquicos en la psicología normal, no quisiera desnaturalizarlos ni mutilarlos bajo pretexto de racionalismo. El estado de monoideísmo y de automatismo que crean los estados hipnóticos y espiríticos desarrolla una aptitud tan extraordinaria para la criptestesia que frecuentemente, como por Mad Piper, Mad Leonard, Mad Berral, se llega casi a creer que existe la intervención de una inteligencia extraña. No discutiremos la cuestión en este capítulo, pero en otro más adelante no vacilaremos en abordarla francamente. Ni los sensitivos, ni los mediums pueden ser caracterizados por diagnósticos de alguna verisimilitud. Son como todo el mundo. La edad, el sexo, la nacionalidad no parecen tener gran influencia. Se ha hablado frecuentemente del histerismo, pero parece que el mismo no es una condición favorable, a menos que se dé una extensión desmesurada a esta forma morbosa. Los histéricos son frecuentemente hipnotizables. No obstante, la aptitud para ser hipnotizables es tan general que no es en absoluto una característica. Los médiums son más o menos neuropáticos, sujetos a cefalalgias, insomnios y dispepsias, pero todo esto es muy poco significativo. En todo caso, me resisto absolutamente a considerarles enfermos, cual se muestra dispuesto a aceptarlo P. Janet, y se nota en algunos cierta desagregación de conciencia. Entre los artistas, los sabios y los propios individuos vulgares, se manifiestan también frecuentemente fenómenos análogos con automatismo parcial. J. Maxwell ha insistido sobre la existencia en la mayor parte de los médiums de una mancha en el iris. Convendría quizás hacer sobre esto algunas investigaciones estadísticas, pero la dificultad estará siempre en saber dónde será preciso detenerse, porque no existe línea de separación entre un sensitivo y un normal, y entre un normal y un autómata. Esta crítica no disminuye en nada mi alto aprecio para los trabajos de P. Janet, proseguidos con rara sagacidad. Cierta persona de escritura automática se limita a trazar febrilmente y sin conciencia grandes signos informes sobre papel blanco. Otra escribe palabras incoherentes. Otra frases seguidas. Otra compone pequeños poemas completos. Otra escribe libros y relatos enteros. Existen todos los grados del automatismo. El talento del inconsciente posee más variantes todavía que el del consciente. La sensibilidad criptestésica tolera todos los grados, y quizás más aún. Un individuo que en el curso de su prolongada vida ha sido perfectamente normal, verá cierto día una aparición verídica o escuchará voces premonitorias y podrá decirse del mismo que es un sensitivo. Lo habrá sido durante unos minutos o quizás unos segundos, y esto será todo. Dos personas de apariencia normal miran en el espejo negro esférico, y pasados algunos instantes, perciben visiones, escenas más o menos dramáticas que se desarrollan en la pequeña bola de vidrio. No puede pretenderse que las mismas sean sensitivas,
pero tampoco puede sostenerse lo contrario. En todo caso, no hay lugar todavía de hacer entrar en tal mecanismo una inteligencia extraña. Igualmente, los grandes médiums sensitivos, como Matt Piper, Stanton Moses, no tienen ninguna característica fisiológica o psicológica distintiva. Estos individuos privilegiados que, según la doctrina espiritista, reciben mensajes de los desaparecidos y entran en conversación con los muertos, no parecen manifestarse por ninguna otra superioridad intelectual o física. Seguramente, como consecuencia de la facultad por la cual puede su conciencia desagregarse, poseen cierta inestabilidad mental y una susceptibilidad bastante suspicaz. Su responsabilidad, cuando menos durante el estado de trance, no disminuye mucho. Pero estos detalles no son en ellos más que matices, y considero a estos sensitivos, aparte de sus visiones, trances y aparentes encarnaciones, como personas análogas a todas las demás. Lo más frecuente es que los mismos hayan descubierto su sensibilidad por pura casualidad. La historia detallada de los orígenes de la mediumnidad sería un trabajo muy interesante si se hiciera. Indudablemente se vería que para cada medium poderoso, el punto de partida ha sido muy diferente. En todo caso, ninguno de ellos ha surgido tal por un acto deliberado de voluntad. Su poder se ha desarrollado espontáneamente. Es curioso, y también desalentador, que esta cualidad no hace casi progresos. Nace espontáneamente sin que se sepa cómo ni por qué, y si tiene el capricho de desaparecer, se va sin que sea posible retenerle. Kate King abandonó a Florencia Cook y a Crookes, alegando por toda razón que esta partida era necesaria. Mi apreciado y sabio amigo, el Dr. Segard, me dijo que, tiempo atrás, su hija de unos 12 años de edad a la sazón, había presentado durante 3 días fenómenos notables de telequinesia, alzamiento de una pesada mesa, raps, movimientos de grandes objetos sin contacto, y que después súbitamente desapareció todo. Estos hechos datan de hace 25 años, y Mad L., la hija de Segard, no ha tenido después de entonces ningún fenómeno análogo. Toda educación es inoperante. Casi estoy por creer que nuestros esfuerzos para dar naturaleza científica a los fenómenos tienen más inconvenientes que ventajas. En mis experiencias, he renunciado absolutamente a la pretensión de indicar a un sensitivo o a un medium cómo debe proceder. Es preciso abandonarle a sí mismo porque nuestra influencia, si es que poseemos alguna, sería probablemente perjudicial. Un medium poderoso es un instrumento extremadamente delicado y frágil, del que no se conocen los secretos resortes. Es fácil torcerlo manejándolo con inexperta mano. Dejémoslo, pues, en plena libertad de desarrollar sus fenómenos sin la pretensión de guiarlos. Es quizá un gran error obstinarse en educar su medium. ¿Por qué esta fatalidad? No me parece en absoluto que deba concluirse en el sentido de que existe la intervención de una inteligencia extraña. Igualmente, sobre los niños y los adolescentes normales, nuestra potencia de transformación educativa es quizás, felizmente, bastante limitada. Hasta el presente no se ha sido justo con los médiums. Se les ha calumniado, escarnecido, vilipendiado, tratándoles cínicamente como animales viles. Cuando sus facultades amenguan, se les deja extinguir en la oscuridad y la miseria. Cuando se les retribuyó fue con cicatería y haciéndoles comprender que no eran más que máquinas. Tiempo es ya que terminen estas costumbres detestables. Si por casualidad se descubren en un gran medium efectos físicos poderosos o efectos psíquicos excepcionales, en lugar de exponerle a la curiosidad trivial de los ignorantes, de los periodistas, de las damiselas y señoras que quieren consultarle por un perro perdido o por un amante infiel, es menester asegurarle pródigamente el sustento y la vivienda, y quizás hacer aún algo más por él, a fin de que no se vea deshonrada su medianimidad con adivinaciones de baja categoría. Esto es lo que Mad Bison ha hecho con María Beraud, Lord Dunraven con Home, y A. Moda con Linda. En una palabra, es preciso reservar los mediums para la ciencia, la severa, generosa y justa ciencia,
En lugar de consentir que se prostituyan sus maravillosas facultades con las credulidades infantiles o con los impudentes sarcasmos. Pero es menester, al mismo tiempo, no apartarse de la severidad científica ni pedir experiencias estupendas o excursiones al más allá. Es preciso resignarnos, no abandonando el suelo de nuestro planeta. Tratemos los fenómenos de la metapsíquica como problemas de fisiología pura. Experimentemos con los médiums, seres raros, privilegiados, admirables, y repitamos que tienen derecho a todos nuestros respetos, pero también que merecen toda nuestra desconfianza. El fin. Y así concluye esta primera travesía juntos. Si este audiolibro resonó contigo, nos encantaría que compartieras esta experiencia con quienes más aprecias. En Doblando Realidades, seguimos creando experiencias para estimular tu mente y alimentar tu espíritu. Tu presencia en este recorrido ha sido verdaderamente significativa. Te enviamos un abrazo lleno de gratitud y los mejores deseos. Hasta la próxima.